La iglesia bullía de susurros. Todas las miradas se dirigían al hombre alto y corpulento con un smoking prestado que estaba de pie junto al altar. No pertenecía allí. Todos lo sabían. La novia, el multimillonario Aerys Victoria Hall, se suponía que se casaría con un príncipe extranjero. Sin embargo, allí estaba Jack Mercer, un padre soltero que apenas podía mantener las luces encendidas en su pequeño apartamento. Se suponía que esto sería un truco publicitario. 10 minutos fingiendo ser su novio. Pero al comenzar los votos, Jack la miró a los ojos y dijo algo que le hizo temblar las manos y se le cortó la respiración. Antes de empezar, deja un comentario indicando desde donde lo estás viendo. Y no olvides suscribirte para ver más videos como este. Comencemos. El velo con incrustaciones de diamantes de Victoria brillaba bajo la luz de la lámpara, pero su mente estaba en cualquier lugar menos en la ceremonia. Calculaba titulares, escudriñaba a la multitud en busca de paparazzi y se recordaba a sí misma que esto era solo otra maniobra calculada para salvar su imagen pública tras el escándalo del mes pasado. Jack Mercer no era más que un sustituto. Un hombre que había conocido hacía apenas 48 horas, cuando su jefa de relaciones públicas lo había rescatado de una cafetería para ser su novio temporal tras la huida del príncipe. Las palmas de Jack estaban húmedas por el ramo que él le había estado sosteniendo. Ella se lo había puesto en las manos cuando formaron fila tras la cortina. Su corazón latía con fuerza, no por la multitud ni por las cámaras, sino al pensar en su hija de 8 años, Emily, viendo esto en la transmisión en vivo que su vecino había prometido organizar. No le había dicho la verdad. No podía. Cuando el sacerdote le indicó a Jack que avanzara, captó la mirada de Victoria. Por primera vez desde que entró, vio más allá del maquillaje impecable y la fría compostura. Había algo en sus ojos, un destello de agotamiento, tal vez incluso miedo. ¿Listo?, susurró en voz baja, con una voz casi burlona. Jack se acercó, en voz baja pero firme, dispuesto a hacer que esto fuera lo suficientemente real como para que dejaran de destrozarte. Se quedó paralizada por medio segundo, desconcertada por la sinceridad de su tono. Nadie se había ofrecido a protegerla en años sin pedir nada a cambio. A medida que avanzaba la ceremonia, la voz profunda de Jack transmitía cada promesa con una fuerza que silenciaba incluso al invitado más cínico. Y entonces, justo cuando debía decir la frase preestablecida que su equipo de relaciones públicas le había dado, algo descarado y olvidable. En cambio, la miró y pronunció palabras que no formaban parte de ningún plan. «No te conozco, Victoria», dijo en voz baja. «Pero te veo. No los titulares, ni el dinero, solo a ti. Y mientras esté aquí de pie, estarán a salvo». Los invitados se removieron incómodos, murmullos que resonaban por la sala. Victoria sintió una opresión en el pecho. Nadie en su mundo hablaba así, y menos en una boda falsa. Y así, dejó de ser una actuación. La sonrisa perfectamente ensayada de Victoria flaqueó. Por primera vez en años, sintió una opresión en el pecho, no por ansiedad, sino por algo mucho más peligroso. Confianza. Ni siquiera notó los clics de las cámaras ni las miradas confusas de la primera fila. El sacerdote, al percibir el cambio, se tambaleó al leer la siguiente línea. Jack no apartó la vista de ella. Era como si los dos estuvieran solos en esa gran catedral, con el peso de las lámparas de araña y las paredes de mármol apretándolos. Se inclinó lo justo para que él la oyera, con la voz temblorosa a su pesar. «¿Por qué dices eso?» «Porque alguien debería», murmuró Jack. «Alguien debería recordarte que eres más que sus titulares». Por un instante, Victoria olvidó por qué estaba allí. Olvidó el contrato, los tabloides, incluso el hecho de que le había pagado para que estuviera a su lado. Todo lo que vio fue la firmeza en su mirada, la misma firmeza que imaginaba que su hija debía ver todos los días. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, no hubo beso, solo el suave apretón de Jack en su mano. Pero ese pequeño gesto le provocó una inesperada calidez en el brazo,
una chispa de seguridad que no había sentido en años, y la aterrorizó porque se suponía que esto era fingido. El aplauso que siguió fue cortés, tenue y con un toque de confusión. Los invitados, filas de vestidos de seda y trajes a medida, se miraron como si acabaran de presenciar algo improvisado, algo crudo. Victoria mantuvo la mano de Jack en la mano mientras caminaban por el pasillo. No estaba segura de si era para las cámaras o porque soltarla le parecía mal. Su agarre era firme pero no posesivo, asentándola de una manera que no esperaba. Cada paso resonaba en el salón de mármol, y con cada eco, se dio cuenta de que el plan se estaba desmoronando. En el vestíbulo, su jefa de relaciones públicas, Amanda, apareció como un halcón. ¿Qué fue eso?, siseó en voz baja, con la mirada fija en el equipo de cámaras que la seguían. Se suponía que debías reírte de los votos. Con humor. ¿Recuerdas? No lo que fuera que eso fuera. Victoria estaba a punto de responder, pero Jack dio un paso al frente, colocándose sutilmente entre ella y Amanda. No le debe nada a nadie, dijo en voz baja pero con firmeza. Hoy no. Amanda parpadeó, sorprendida, antes de burlarse y hacerse a un lado. Victoria reprimió una sonrisa burlona. No necesitaba defensa. Nunca la había necesitado. Pero el hecho de que lo hiciera sin dudarlo le provocó una extraña calidez en el pecho. Pasaron al salón de recepciones, un espacio opulento adornado con rosas blancas y cristales. Jack examinó la habitación, colocándose instintivamente donde pudiera ver todas las salidas. Era una costumbre que había adquirido tras años protegiendo a su hija del caos impredecible de su mundo. Facturas sin pagar, barrios peligrosos, desconocidos que no siempre tenían buenas intenciones. ¿Por qué estás aquí de verdad?, preguntó una vez que se alejaron de la multitud. Su tono era cortante, pero en el fondo había genuina curiosidad. Jack sostuvo su mirada porque tú me lo pediste y porque necesitaba el dinero. Pero ahora sus ojos se suavizaron. Ahora estoy aquí porque creo que necesitas a alguien que te diga la verdad, no lo que quieres oír. Apretó la mandíbula. ¿Y crees que eres tú?, dijo sin pestañear. El tintineo de copas los atrajo de vuelta a la multitud. Alguien había comenzado un brindis. Era Leonard Hall, primo de Victoria y uno de los hombres más condescendientes que Jack había conocido. Por Victoria, dijo Leonard, alzando una copa de champán y su poco convencional elección de novio. Que este arreglo le traiga la publicidad que tanto necesita. La risa que siguió fue aguda y fría. Jack vio cómo Victoria se tensaba los hombros, como intentaba disimular el dolor. No pensó, simplemente actuó. Tomó el micrófono de manos de Leonard con una sonrisa tranquila, casi cautivadora. Jack dijo, «Sabes, me han llamado de todo. Padre soltero, me salió de mi alcance. Pero es un número desesperado. Estoy aquí porque Victoria es más que la suma de tus chistes superficiales. Es alguien que, a pesar de que el mundo intenta quebrarla, sigue siendo más alta que la mayoría de ustedes». La sala quedó en silencio. Algunos invitados se removieron incómodos. Otros apartaron la mirada. Victoria contuvo la respiración. Nadie, ni siquiera la gente a la que pagaba, la había defendido así en público. A medida que la recepción avanzaba, se encontró mirándolo de reojo. No estaba haciendo contactos ni besuqueándose. Estaba ayudando a un camarero mayor a recoger una bandeja de vasos caídos, charlando con el camarero, asegurándose de que el personal fuera tratado con respeto. No era para presumir. No había cámara cerca, y la golpeó como un puñetazo en el pecho. Este hombre que no tenía nada se entregaba con más libertad que nadie en su mundo de excesos. Eso la aterrorizó aún más que los votos porque estaba empezando a creer que esto no era solo una farsa para él. La banda había cambiado a una melodía lenta y cálida, de esas que flotaban en el aire como un recuerdo. Los invitados se mecían en la pista de baile bajo candelabros que relucían de luz. Victoria estaba de pie cerca del borde, sin tocar el champán, con los pensamientos enredados.
Se había dicho desde el principio que Jack Mercer era un sustituto, una opción segura y anónima para mantener a los tabloides lejos de ella. Pero los sustitutos no se enfrentaban así a la familia. Los sustitutos no se daban cuenta de cuando se encogía en su propia piel y encontraban la manera de sacarla de allí. No quería admitirlo, pero algo en él estaba tirando de los hilos de los muros que había construido a lo largo de los años. Jack estaba inclinado sobre una mesa al fondo del salón, hablando con una de las empleadas del catering, una joven de unos 20 años con ojos cansados y una sonrisa que no llegaba a ellos. Le entregó un billete doblado. Lo suficientemente pequeño para ser discreto, pero lo suficiente para hacerla abrir los ojos como platos. Ella negó con la cabeza, intentando negarse, pero él simplemente le dio una palmadita en el hombro y dijo algo que la hizo. Su risa a través del cansancio. Victoria frunció el ceño, no con desaprobación, sino confundida. Ese dinero era suyo, no parte del pago que le había prometido para hoy. Ya tenía tan poco, y aún así, daba. No notó que su primo Leonard se acercaba sigilosamente hasta que su voz resonó a su lado. «Siempre te han gustado las obras de caridad». Se giró bruscamente, con voz fría. «Siempre te ha gustado pasarte de la raya». Leonard sonrió con suficiencia. «No te encariñes demasiado. Hombres como él ven una oportunidad como esta y la exprimirán al máximo. Todo ese rollo de «te veo actuar». Dale una semana. Vas a estar pidiendo un piso y una tarjeta de crédito. Apretó la mandíbula. Pero antes de que pudiera hablar, Jack apareció de repente. Había oído cada palabra con claridad. «La diferencia entre tú y yo», dijo Jack con voz serena, con la mirada fija en Leonard, «es que no necesito quitarle nada para demostrar mi valía». La sonrisa de Leonard se desvaneció. «Cuidado, Mercer. Estás jugando en una liga que no te puedes permitir». «No estoy aquí para jugar», respondió Jack. «Estoy aquí porque ella lo pidió y porque se merece a alguien de su lado que no esté calculando el retorno de la inversión». Victoria sintió una opresión en el pecho. Había estado rodeada de gente toda su vida. Sin embargo, de alguna manera, nunca se había sentido protegida. No así. El resto de la velada transcurrió en momentos que deberían haber sido triviales, pero no lo fueron. Jack cargando el abrigo de una invitada mayor sin que se lo pidiera, agachándose para hacer reír a su niña de las flores, ayudando a uno de los camareros a llevar una bandeja cuando los vio forcejear. Se movía por la sala como si no tuviera nada que demostrar. Sin embargo, todo en él demostraba más que cualquier currículum o extracto bancario, pero la calidez que lo rodeaba se hizo añicos una hora después, cuando un fotógrafo los acorraló fuera del gran salón de baile. Su cámara destellaba sin parar mientras disparaba preguntas. No sobre su supuesto matrimonio, sino sobre ella. «Victoria, ¿es cierto que tu empresa está perdiendo a su cliente más importante? ¿Son ciertos los rumores sobre la dimisión de tu director financiero?» Su sonrisa, forzada por las relaciones públicas, se desvaneció. «No hablo de negocios en eventos personales», dijo con suavidad, pero se le aceleró el pulso. El fotógrafo se acercó. «Hay quien dice que esta boda es una tapadera. Otra distracción para no tener que enfrentarse a los inversores». La voz de Jack atravesó el ruido. «Ya basta». Se interpuso entre Victoria y el objetivo, bloqueando el flash por completo con su ancha figura. «Ya tienes tu foto. Ahora vete». El hombre se burló, murmuró algo y se fue. Victoria exhaló temblorosa. Sus manos temblaban lo justo para que Jack se diera cuenta. Sin pensarlo, las tomó. «¿Estás bien?», asintió una vez, luego 2 veces, aunque no estaba segura de si era cierto. «¿Por qué sigues haciendo eso?», preguntó en voz baja. «¿Haciendo qué?». «Ponerse delante de mí. Ni siquiera me conoces». Jack la observó un buen rato antes de responder. «Porque sé lo que es no tener a nadie que te ayude cuando más lo necesitas. Me prometí a mí mismo que si pudiera ser esa persona para alguien más, lo haría».
No importa si son 10 minutos o 10 años. Ella no tenía respuesta para eso. Dentro, la banda había cambiado de nuevo, esta vez con una canción que hizo que la gente se fuera de la pista. Primer baile para los novios, dijo el locutor por el micrófono. A Victoria se le hizo un nudo en la garganta. Esta parte no se había discutido en el plan de relaciones públicas. Miró a Jack, esperando que dudara. En cambio, le ofreció la mano. En el momento en que su palma tocó la de ella, algo cambió. Bajaron a la pista, las cámaras disparando, siguiéndola con la mirada, pero ella solo lo vio a él. Sus brazos la rodearon por la cintura, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, como si supiera exactamente cuánto espacio necesitaba para respirar. Mientras se movían, volvió a mirarlo a los ojos. No había burla allí, ningún plan oculto, solo esa misma presencia constante que la había desconcertado desde el altar. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que, si no tenía cuidado, esta farsa podría convertirse en la cosa más real de su vida. Los aplausos de su primer baile aún se apagaban cuando Jack ayudó a Victoria a bajar de la pista, con la mano cálida en la parte baja de su espalda. Se sintió extrañamente expuesta, como si toda la sala hubiera visto más entre ellos de lo que ninguno de los dos había dicho en voz alta. Apenas se habían sentado cuando un hombre con traje oscuro se dirigió a su mesa. Era mayor, con el pelo gris acero y una expresión que gritaba autoridad. Victoria, dijo sin siquiera mirar a Jack. Tenemos que hablar ahora. Su postura se tensó. Aquí no. No puede esperar, dijo el hombre, bajando la voz. La junta vota esta noche. Si se divulgan los rumores de que tu compromiso es falso, estás acabado. Jack frunció el ceño. ¿Qué pasa? Victoria dudó, con la mirada fija entre el hombre y Jack. Mi empresa familiar. Pende de un hilo. Algunos inversores buscan cualquier excusa para echarme. Se acercó más. Toda esta boda fue para que pareciera estable y vendible. Si alguien descubre que no es real, te destrozarán. Jack terminó la frase por ella. Ella asintió una vez. Exactamente. El hombre del traje parecía impaciente. Tenemos que atender a la prensa inmediatamente. Tú y tu esposo responderán juntos a las preguntas. Manténlo hermético. Jack no pasó por alto la ligera vacilación de su esposo, pero la dejó pasar. De acuerdo, dijo simplemente. Minutos después, estaban en un pequeño escenario en el salón de recepciones, frente a un mar de cámaras y flashes. Las preguntas se sucedieron a toda velocidad. Señor Mercer, ¿cómo se conocieron? Jack sonrió levemente. En una cafetería, pidió té. Le dije que parecía necesitar algo más fuerte. Victoria, ¿estás enamorada? Su sonrisa de relaciones públicas se desvaneció durante un instante. Examinó el rostro de Jack antes de responder. Sí, más de lo que esperaba. La gente de Howe murmuró. Pero antes de que nadie pudiera presionar, una voz desde atrás interrumpió el ruido. Leonard, todo esto es una farsa. Gritó. Jack Mercer es un padre soltero que vive en un apartamento sin ascensor. No está en su mundo. Solo lo está usando para salvar su imagen. Las exclamaciones resonaron en la sala. Las cámaras se enfocaron en Leonard. Victoria sintió que su instinto le decía que se riera, que lo convirtiera en una broma. Pero no lo hizo. En cambio, se giró hacia Jack. No tienes que decir nada, susurró. Jack dio un paso adelante de todos modos. Tiene razón en una cosa. Soy padre soltero y vivo en un apartamento pequeño, pero nada de eso me hace menos capaz de estar a su lado. Ahora mira directamente a las cámaras. La verdad, no vine aquí por su dinero ni por su nombre. Vine porque necesitaba a alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran difíciles. Y no me voy a ninguna parte. Se hizo el silencio por un momento. Un silencio inquietante. Entonces el primer aplauso llegó desde algún lugar cerca del fondo, seguido de otro, y luego más hasta que la sala se llenó de aplausos que ahogaron el ceño fruncido de Leonard.
Victoria sintió una opresión en el pecho. No estaba acostumbrada a que nadie se arriesgara por ella sin esperar nada a cambio. Ni siquiera estaba segura de poder recordar la última vez que sucedió. Cuando terminó la conferencia de prensa, Jack comenzó a alejarse, pero ella le tomó la mano. «Gracias», dijo en voz baja. «No solo por hoy, sino por todo». Él sonrió, un poco cansado, un poco cómplice. «Te dije 10 minutos o 10 años. Te tengo». Y por primera vez esa noche, Victoria se dio cuenta de que no quería que fueran solo 10.